quién? Con Delvis Durán. Muy buenos días. ¿Quién es quién? Por Luna TV. A mí da orgullo, da satisfacción personal y uno se siente bien cuando yo llego a un lugar, y hoy fue uno de esos días. Yo estaba haciéndole un mantenimiento al vehículo y llegué a un lugar y varios de los clientes pues me abordaron y me comentaban y me hacían su opinión de lo que yo aquí comento y la valoración positiva de mis comentarios. Yo no vengo aquí a hacer comentarios para que la gente se sienta bien, ni para que el pueblo se sienta bien, ni para estar de acuerdo con lo que el pueblo tal vez expresa en los medios o en las redes sociales. No, no, no. Yo trato de ser en mis comentarios objetivo y también trato siempre de ponerme del lado de los que menos pueden. Y eso a mucha gente, a la gente con criterio, pues eso lo valora y eso fue lo que hicieron hoy. Y cuando me pasa eso en las calles, entonces eso me reafirma el compromiso que yo tengo de venir aquí y hacer comentarios con la verdad, intentando acercarme a la objetividad, pero siempre del lado de los que menos pueden. Ayer decíamos aquí sobre la rueda de prensa que tenía programada para las 6 de la tarde de ayer Enrique Romero, el doctor Romero. Y la rueda de prensa se hizo. Yo comentaba ayer que lo que yo presumía de esa rueda de prensa era que él iba a renunciar, iba a desistir de sus aspiraciones a ser secretario general del Comité Provincial del PRM en Santiago y enfrentar a Lucildo Gómez y a doña Rosa Santos. Pero eso no fue lo que ocurrió. Ocurrió todo lo contrario. Pero quien fue protagonista en esa rueda de prensa no fue el doctor Romero, sino el grupo que lo impulsa. Y recuerden que yo mencionaba aquí cuál es el grupo que impulsa al doctor Romero. Le llaman el grupo de los 8. Dentro de ellos varios diputados. Son los disidentes que inclusive enfrentaron al inicio de gobierno al presidente Luis Abinader. Recuerden que le boicoteaban las actividades al presidente Luis Abinader en Santiago. Y cuando yo hablo de ellos, hablo de, por ejemplo, la diputada Soraya Suárez, quien es parte de la estructura, quien es la cabeza de ese bloque disidente. Entonces, ayer Soraya Suárez fue la protagonista en esa rueda de prensa y creó todo un alboroto porque en el PRM a nivel nacional están tratando, aunque se hizo un llamado para este sábado, a hacer un proceso interno en la mayoría de los municipios y las provincias. Se están poniendo de acuerdo para no ir al proceso. Eso no quiere decir que están lacerando la democracia. No, sino el consenso, porque un partido en el gobierno tiene que tener consenso para que ese consenso se transfiera a Palacio Nacional. Entonces, alborotó Soraya Suárez ayer el PRM con sus declaraciones. Siempre ustedes saben cuál es la personalidad de Soraya. Es una dama aguerrida, una dama de armas a tomar, una diputada que enfrenta. Y entonces ayer Soraya lanzó rayos contra el PRM, contra la dirigencia del PRM en Santiago, contra sus compañeros de partido. Yo creo que lo que le conviene al PRM es el consenso y evitarse cualquier tipo de ruidos el próximo sábado, porque en un proceso interno, siempre eso deja ruidos. Y si se hacen votaciones, alguien ganará y alguien perderá. Y siempre habrán heridos. Y con esto no me refiero a heridos porque lo agredan físicamente,
sino de gente que sienta que alguien le debió brindar un apoyo, no se lo brindaron. Y esas heridas en nuestra historia republicana y en nuestra historia de los partidos políticos ha dicho y ha dejado evidenciado de gente que inclusive se van de los partidos políticos. Gente que se retiran de la política, que dejan el accionar porque se sienten engañados. Y eso es quizás lo que un grupo no quiere que ocurra y por eso están ponderando el consenso. El doctor Romero tiene todas las condiciones para aspirar, todas las cualidades la tiene. Ahora el consenso debería primar en el PRM. Pero si ellos no quieren, ¿qué tengo yo que ver con el PRM? Imagínense usted. Pero bien, lo que ocurrió ayer en los alrededores del Palacio Nacional, a mí me dio mucha pena. Me dio pena y a la vez me reí un poquito. Y usted dirá, ¿cómo te da pena y también te ríes? Y es que ayer los profesionales, los médicos, los miembros del Colegio Médico Dominicano tenían una protesta, una marcha, e iban en camino a pararse en el frente del Palacio Nacional. Esa protesta de los médicos fue impedida y los médicos fueron ayer recibidos a puñetazos y a bombazos, porque así fue que recibieron a los médicos, a puñetazos y a bombazos. Un grupo de policías que debería estar en las calles enfrentando a los delincuentes. Ayer esos policías estaban enfrentando a los médicos, a nuestros héroes, a los profesionales de la medicina. A eso estaban enfrentando ayer la policía. Y los que hoy gobiernan no pueden estar quejándose de esas protestas de los médicos. No pueden quejarse los que hoy gobiernan. Los PRMistas no tienen moral para quejarse, porque bastante que le gustaban esas protestas a los PRMistas cuando estaban en la oposición y aupaban esas protestas y defendían esas protestas y apoyaban esas protestas. Y hay algo. Quizás esta protesta sea la única protesta de los médicos en los últimos 20 años que no es para pedir un aumento. Esta es una protesta que los médicos están haciendo donde no están pidiendo un aumento salarial. Entonces, si no hay de por medio la parte interesada del aumento salarial, entonces el país, el gobierno, el presidente Luis Abinader debería estar escuchando a los médicos. ¿Y qué piden los médicos? Los médicos piden que se les devuelvan los hospitales. Hay un conflicto ahí con un patronato en la Padre Villini. Hay un conflicto ahí. ¿Por qué? Y yo le voy a decir por qué. Es que el presidente Luis Abinader le entregó el hospital Padre Villini a un patronato. Y ustedes saben quién dirige el patronato del hospital Padre Villini. María Isabel Terán. ¿Y ustedes saben quién es María Isabel Terán? Esposa de José Miguel Bonetti. ¿Y usted sabe qué también pasa con María Isabel Terán? Que ella es, y ella está acusada, ella está en el expediente del Ministerio Público en el caso Medusa, y el Ministerio Público a ella la acusa de entregarle un soborno de 84 millones de pesos a Jean Alain. Y esa María Isabel Terán recibió una adjudicación de este gobierno de 2.700 millones de pesos. Y entonces también el presidente le entrega el hospital Padre Villini, que es un hospital que está ubicado en un punto estratégico que lo quieren los sectores poderosos de este país. Yo no sé para qué, si para demolerlo, si para convertirlo en una clínica privada.
Pero ese hospital que es del pueblo, entonces se lo entregan a esta señora y eso es lo que están exigiendo los médicos, que se le devuelva el patronato a los que verdaderamente lo deben tener y no a esta señora. Pero aparte de eso, los médicos están pidiendo que a pensionados, que el presidente Luis Abinader emitió decretos pensionando médicos que ya tienen 80 años, 75 y 80 años de edad, dándole su pensión, tienen un año, tienen 6 meses, tienen un año y 6 meses con ese decreto del presidente Luis Abinader. Sin embargo, Hacienda no les paga. Hacienda no termina de entregarle su pensión. Entonces es válida. Pero usted cree que recibir a los médicos como lo hicieron ayer, a bombazos, a puñetazos, un grupo de policía que debería estar enfrentando a los delincuentes, no enfrentan a los profesionales de la medicina. Pero lo peor de ese tema no fue eso. Lo peor fue que en el transcurso de la tarde el gobierno dominicano emitió un comunicado. Homero Figueroa publicó un comunicado diciendo que ellos están de acuerdo con las exigencias de los médicos, que ellos coinciden con los médicos. Y hasta ahí vamos bien. Pero también en ese comunicado el gobierno dijo que ellos se reunieron, que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y que el director del SNS, Mario Lama, se reunieron con el colegio médico, con una comisión del colegio médico. Y ese comunicado, ahí mismo, en la misma publicación, el colegio médico lo desmintió, lo desautorizó. Y eso sí se ve feo, que a un gobierno, un gremio le diga mentirosos ahí mismo. Y ustedes saben cómo le llaman a eso. En el campo, los galleros, ¿cómo le llaman a eso? Le maté el gallo en la funda. Fue en la funda que le mataron el gallo al gobierno. Le dijeron mentirosos, habladores, ahí mismo. No fue que esperaron 2 horas, ni que esperaron que pasara una semana para desmentirlo. No, ahí mismo. Desmentido ahí mismo. Entonces, si el gobierno fue capaz de en un comunicado escrito de mentir, ¿qué podrán esperar los médicos? Yo sé que el presidente Luis Abinader está ajeno a eso porque al presidente no le gustan los conflictos. El presidente le tiene pánico a las encuestas y el presidente es un hombre mediador y que escucha y que le gusta escuchar a todos los sectores y que se reúne con todos los sectores. Porque el presidente los llama a Palacio, se sienta con ellos, conversa. El presidente Luis Abinader es un hombre conversador. Y yo sé que no se enteró de eso porque interviene inmediatamente, pero eso no le llega. Los chismes sí le llegan al presidente, pero eso no. Eso no le iba a llegar al presidente Luis Abinader. Pero bien, hay otros temas. Dominicanos en la ciudad de Nueva York están llamando, están programando, convocando a una protesta contra la empresa JetBlue por los atropellos de esa empresa a los dominicanos. Y eso debe continuar. Y los dominicanos aquí en el país deben apoyar esas protestas. Pero apoyar la protesta es no comprarle los tickets aéreos a JetBlue, no montarse en sus aviones, dejárselo ahí, varados, estacionados, hacer un sacrificio y tal vez gastar $100 más y venir en otra empresa, venir en otra aerolínea o irse en otra aerolínea. Eso es lo que tienen que hacer. Es que solo JetBlue que tiene vuelos hacia tal estado de los Estados Unidos. Bueno, usted se va uno y hace una escala y gasta $100 más. Pero es preferible gastar $100 más y darle una lección a esa empresa. Mandarlo al carajo. Y qué bueno que los dominicanos en Nueva York están sintiendo, porque ellos son los que más sufren.
Porque a los que más atropellan, a los que más insultan y le faltan respeto, es a los Dominican York, como decimos aquí. Es a los dominicanos que tenemos allá. Porque esos son los que viven viajando constantemente. Ellos son los que pasan ellos son los que reciben esos atropellos. Ellos son los que son burlados. Hay un temita por ahí con el sector eléctrico que siempre da de qué hablar, y es que parecería que el aumento del sector eléctrico era para robarse el dinero. Era para robárselo el dinero, ese aumento que nos hicieron. Pero eso lo vamos a comentar después de la pausa. ¿Quién es quién? Con